En este ejercicio me mencionan que se lanza un dado y se tienen definidos los siguientes eventos o sucesos. El evento A es obtener un número par, el evento B es obtener un número impar, el evento C es obtener un número mayor que 3 y el evento D es obtener un número menor que 5. Me piden calcular estas probabilidades. Entonces la primera probabilidad que aparece aquí es la probabilidad de obtener un número par o obtener un número impar. La segunda probabilidad que aparece aquí es la probabilidad de obtener un número par o obtener un número mayor que 3. Y la tercera probabilidad que aparece aquí es probabilidad de obtener un número impar o obtener un número menor que 5. Entonces yo sé que al lanzar un dado, los posibles resultados, todos los posibles resultados o espacio muestral sería S igual, abro llaves, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos serían todos los posibles resultados que puedo obtener al lanzar un dado. El evento obtener un número par sería el conjunto formado por los elementos 2, 4 y 6. El evento B, obtener un número impar, sería B igual a 1, 3 y 5. El conjunto C, que es el evento obtener un número mayor que 3, pues serían números mayores que 3, sería 4, 5 y 6. Y el conjunto D, que es el evento obtener un número menor que 5, sería D igual, abro llaves, números menores que 5 sería 1, 2, 3 y 4. Posibles resultados que se pueden obtener al lanzar un dado y que sean menores que 5. Entonces, primero, voy a calcular la probabilidad, aquí lo voy a escribir más grande, probabilidad de obtener un número impar o obtener un número menor que 5. Voy a realizar un diagrama de Venn para hacer la explicación. Entonces aquí este que puse de color verde va a ser el conjunto D, que simboliza obtener un número menor que 5. Y este que puse de color azul va a ser el conjunto B, que simboliza obtener un número impar. Entonces me voy a concentrar en esos dos conjuntos que son el conjunto B y el conjunto D. Primero voy a observar cuáles elementos son comunes. Por ejemplo, el 1 es común a ambos conjuntos. Entonces el 1 lo anoto aquí, en esta parte de la intersección. ¿Cuál otro elemento es común? Pues también es común el 3. Entonces el 3 es común, también lo anoto aquí, en esta parte de la intersección. Ahora, me falta anotar este elemento de 5, que va únicamente dentro del conjunto B. Entonces 5 lo anoto nada más aquí. Y del conjunto D me falta anotar el elemento 2 y el elemento 4. Entonces esos elementos únicamente van aquí dentro del conjunto D. Entonces aquí anoto 2 y 4. Ahora, para completar el diagrama de Venn, voy a trazar al conjunto universo. Entonces este rectángulo simboliza al conjunto universo, que se va a representar por la letra U, o por la letra S, o por la letra griega, omega. Cualquiera de esas tres letras simboliza al conjunto universo. De todo el espacio muestral, ya tengo considerados los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo considerados todos estos elementos. Únicamente me hace falta considerar el elemento 6. Entonces este elemento 6 lo voy a anotar aquí, dentro del conjunto universo, pero fuera de los conjuntos B y D. Entonces voy a calcular esta probabilidad usando dos enfoques. El primer enfoque utilizando la regla de Laplace. Entonces en la regla de Laplace, esta probabilidad va a ser igual a una división. Va a ser la división de la cardinalidad o tamaño de esta unión de conjuntos. El tamaño de la unión de B con D sobre la cardinalidad o tamaño del espacio muestral. Entonces, primero, ¿cuál es la unión de estos dos conjuntos? La unión de B con D. Pues se recuerda de las operaciones con conjuntos que la unión sería toda esta parte que voy a achurar aquí. Esta sería la unión de B con D. ¿Cuál sería la cardinalidad o tamaño de esta unión? Pues únicamente cuento cuántos elementos son. Cuento que es 1, 2, 3, 4, 5 elementos.
Entonces son 5 elementos, esa es la cardinalidad o tamaño de esa unión de dos conjuntos. Ahora, esto sobre la cardinalidad o tamaño del espacio muestral. ¿Cuántos elementos conforman al espacio muestral? Pues aquí los puedo contar. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 elementos los que conforman al espacio muestral. Entonces, la probabilidad de obtener un número impar o obtener un número menor que 5 es de 5 sobre 6. Entonces, este cálculo se realizó aplicando el enfoque de la regla de Laplace. Ahora, se va a calcular esta misma probabilidad, pero ahora usando la regla de la suma para comprobar cómo es que funciona esta regla. Entonces, la regla de la suma me dice que la probabilidad de que suceda el evento B o el evento D simultáneamente va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento B más la probabilidad de que suceda el evento D menos la probabilidad de que suceda el evento B y el evento D simultáneamente. Entonces, eso es lo que me indica la regla de la suma. ¿Cuál sería la probabilidad de B? Es decir, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un número impar? Pues aquí se tienen encerrados cuáles son los elementos del conjunto B. Entonces, la probabilidad de B sería la división de los casos favorables. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues los cuento. Aquí están encerrados en el conjunto B. Los casos favorables son 1, 2 y 3 casos favorables. Entonces son casos favorables 3 entre casos totales. Los casos totales o tamaño del espacio muestral pues son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí queda sobre 6. Luego aquí tengo más la probabilidad de que ocurra el evento D. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Pues aquí tengo que el evento D, ¿cuántos elementos favorables tiene? Pues los cuento, son 1, 2, 3, 4. 4 casos favorables sobre 6 casos totales. Luego aquí tengo menos esta probabilidad, entonces tengo menos. Tengo la intersección de B con D. ¿Cuál es esa intersección? Pues es esta. Esta es la intersección. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Pues es la división de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables son? Pues los cuento, son 1, 2 casos favorables. 2 casos favorables sobre casos totales, pues son 6. Entonces hago esta operación de fracciones. Todos son sextos, va a quedar sobre 6. Y aquí tengo 3 más 4 son 7. Y 7 menos 2 son 5 sextos, o 5 sobre 6. Que es el mismo resultado que se obtuvo usando la regla de Laplace. Entonces la probabilidad de obtener un número impar o obtener un número menor que 5 va a ser igual a 5 sextos, expresado en fracción. Si divido 5 entre 6, me da como resultado 0.8333. Y si lo multiplico esto por 100, resulta 83.33% de probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga un número impar o un número menor que 5. Ahora, se realiza la pregunta, el evento obtener un número impar y el evento obtener un número menor que 5, ¿son eventos mutuamente excluyentes o se trata de eventos no excluyentes? Pues la respuesta es que se trata de eventos no excluyentes. Cuando al realizar un diagrama de Venn existan elementos aquí, en esta intersección, se trata de eventos no excluyentes. Y lo que quiere decir es que pueden ocurrir simultáneamente los dos eventos. Por ejemplo aquí, al lanzar el dado, el número que resulte puede ser a su vez un número impar y a su vez puede ser un número menor que 5. Entonces, cuando pueden suceder ambos eventos o sucesos simultáneamente, se dice que son eventos
no excluyentes. Ahora voy a calcular la probabilidad de obtener un número par o obtener un número impar. Entonces primero voy a usar el enfoque de la regla de Laplace. Y aunque no es necesario, voy a construir un diagrama de Venn para la explicación. Entonces aquí en el diagrama de Venn voy a tener un conjunto A, que va a ser este azul, que va a representar obtener un número par. Y voy a tener un conjunto B, que va a ser este conjunto verde, que va a representar obtener un número impar. Entonces me concentro en esos dos conjuntos, en el conjunto A y en el conjunto B. Observo si existen elementos que sean comunes a los dos conjuntos. Por ejemplo, el 1 no es común, el 3 tampoco es común, el 5 tampoco es común. Entonces, no hay elementos comunes, por lo tanto, no van a existir elementos que anotar aquí en esta parte de la intersección. Esta parte de la intersección va a quedar vacía. Luego, dentro del conjunto A, van a quedar los elementos 2, 4 y 6. Los voy a anotar aquí. 2, 4 y 6. Dentro del conjunto B van a quedar los elementos 1, 3 y 5. Entonces aquí dentro del conjunto B va a quedar 1, 3 y 5. Entonces, ¿cómo voy a calcular la probabilidad de la unión de A con B? Usando la regla de Laplace, pues va a ser igual a la división de la cardinalidad de esta unión, A unión con B, sobre la cardinalidad del espacio muestral S. En el diagrama de Venn, ¿cuál sería esta unión de conjuntos? Pues sería esto que voy a churar aquí. Todo eso sería la unión de A con B. ¿Y cuál sería la cardinalidad o tamaño de esa unión? Pues hay que contar cuántos elementos son. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces la cardinalidad de esa unión es 6. Esto sobre el tamaño o cardinalidad del espacio muestral. Entonces el tamaño del espacio muestral pues es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la cardinalidad del espacio muestral es 6. Y 6 entre 6 es igual a un entero, o 100%. Ahora, en segundo lugar, se va a obtener este mismo resultado, pero ahora comprobando que resulta lo mismo aplicando la regla de la suma. Entonces lo que se va a calcular es esta probabilidad. Probabilidad de que suceda el evento A o que suceda el evento B va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento A más la probabilidad de que suceda el evento B menos la probabilidad de que suceda el evento A y el evento B simultáneamente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Pues aquí lo veo en el diagrama de Venn. Este es el conjunto A. ¿Cuántos casos favorables son? Pues los cuento, son 1, 2, 3 casos favorables. Entonces la probabilidad de A sería 3. Entre el número de casos totales son 6. Queda 3 sobre 6. Más probabilidad de B, entonces aquí queda más. ¿Cuál es la probabilidad de B? Aquí tengo el conjunto B. ¿Cuáles son los casos favorables? Pues son 1, 2 y 3. Entonces quedaría 3 casos favorables sobre 6 casos totales. Luego aquí quedaría menos esta probabilidad, entonces queda menos la intersección del conjunto A con el conjunto B. Pues sería esta parte de aquí. Esta es la intersección. ¿Cuál es la probabilidad de esa intersección? Pues cuento cuántos casos favorables existen aquí dentro de esta intersección. Pues no existen casos favorables, entonces anoto que son 0 casos favorables entre 6 casos totales. Realizo esta operación de fracciones, todas tienen el mismo denominador que es 6, y va a quedar en los numeradores 3 más 3 son 6, 6 menos 0, pues sigue siendo 6. Entonces se obtiene el mismo resultado que usando la regla de Laplace. Esto es en fracción. Si divido 6 entre 6 es 1, y si lo multiplico por 100 pues es 100%. 100% de probabilidad de que al lanzar un dado, el número que se obtenga sea un número par o sea un número impar. La pregunta es, ¿el evento A y el evento B son eventos mutuamente excluyentes o son eventos no excluyentes?
Pues la respuesta es que se trata de eventos mutuamente excluyentes. Cuando se realiza el diagrama de Venn y aquí en intersección quede vacío, sin elementos, se trata de eventos mutuamente excluyentes. Y lo que quiere decir es que no pueden ocurrir simultáneamente los dos eventos. O sucede uno o sucede el otro. Por ejemplo, en este caso, se lanza un dado, cae un número y sucede que el número que cayó o es par o es impar, pero no puede ser par e impar simultáneamente, o es uno o es otro. Por eso son eventos mutuamente excluyentes. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.